Vigiamol. Bienvenidos a un nuevo programa de Vigiamol, un espacio de encuentro con la sabiduría del norte. Runas, mitología e historia son algunos de los temas de los que hablaremos aquí. Les agradezco a todos los oyentes por estar presentes en un programa más de Vigiamol. Hoy tenemos un encuentro, más que un encuentro, una reivindicación. Nos debíamos de alguna forma con nuestro participante de hoy un reencuentro. Él ya había sido parte de este programa, incluso ya hemos hecho algún live de Instagram, pero como la última entrevista que tuvimos juntos sufrió algunos desperfectos técnicos, realmente merecíamos volver a tener un nuevo encuentro. Seguramente algunos ya sepan de quién estoy hablando, pero voy a presentar a nuestro participante. Él es un amigo de la casa, es Liosal Lodurson, y me gustaría que te presentes, hermano. ¿Cómo andás? Todo muy bien, feliz una vez más de tener esta oportunidad y de poder acompañarlos aquí en este espacio en Vigiamol. Y bueno, como lo dijiste, reivindicar esas entrevistas pasadas y bueno, tratar de compartir un poquito más de información y compartir con aquellos que nos ven. Sí, además te cuento que fue una de las entrevistas que generó mucho interés realmente por las temáticas que se hablaron. Creo que este revival que está viviendo la tradición del norte está teniendo como una raíz muy fuerte desde el sendero fucsiano, desde el sendero de la mano izquierda, y vos como uno de sus exponentes estás haciendo tu labor para esta difusión, y eso está generando realmente como mucho interés, sobre todo entre las personas más jóvenes, entre los practicantes más jóvenes que empiezan a acercarse a estos senderos. Me gustaría que le cuentes un poco a la gente, así muy brevemente, tu recorrido en la tradición del norte. Así los que nunca te vieron, nunca se acercaron a tu trabajo, lo pueden conocer un poco más. Igual para conocer en mayor profundidad tu camino, pueden remitirse a la tercera entrevista de este podcast, donde allí pueden ver todo su camino de forma completa. Ok, bueno, pues mi nombre es Liosal Lodurson. Llevo cerca de 22 años trabajando en la tradición nórdica. Al inicio, como todas las personas, pues empecé por conectarme con las runas. Luego ya fui conociendo más acerca de la cosmogonía directamente y pues de esa cosmovisión en el norte. Inicié trabajando con los Aesir y Vanir dentro del aspecto de Osatru. Y luego de un tiempo ya tuve una conexión un poquito más fuerte con la parte de los gigantes, de los Thursarok-Jotnar. Y desde ahí ya, digamos que he venido siguiendo como mi sendero personal de la mano con estas fuerzas. Luego me contacté con la Academia Italiana de Runología y de ahí pues soy el primer colaborador de AIR, de la Academia Italiana de Runología para Latinoamérica. Y pues en la última década he estado realizando diversos viajes a Escandinavia, a Suecia, Noruega, Dinamarca, también a Alemania, conociendo a los principales sabedores de cada territorio, compartiendo con ellos, aprendiendo muchísimo. Y pues también digamos que de ese conocimiento he publicado algunos libros, entonces pues digamos que se hace una transferencia a través del conocimiento a través de los libros y otra parte a través de las escuelas. Entonces hay una escuela que es la Academia Italiana de Runología, en donde nos centramos principalmente en runología, es el estudio de las runas, es un curso de un año que lo llevamos dividido con otro profe que es Santiago David Gutiérrez. Aprovecho para enviarle un saludo a él. Y le mandamos un saludo, o sea que tenemos una entrevista también con Santi. Sí, y son 6 meses con él y 6 meses conmigo.
Y por otra parte ya ahondamos en otros misterios y otras formas de magia y hechicería dentro de la tradición nórdica en Salmántica, que es una escuela pues fundada en esas antiguas leyendas islandesas de la escuela negra, donde los antiguos magos y hechiceros iban a aprender el arte mágico. Entonces, digamos que las personas pueden tomar estos cursos y principalmente es lo que enseñamos a lo largo del año. Ese sería como parte de mi proceso. Perfecto, hermano. Ya que me diste un puntapié ahí bastante interesante, que fue este llamado que vos recibiste, digamos, de estas fuerzas con las que después te aliaste y con las que empezaste a recorrer un camino. Uh-huh. ¿Cuál crees que son los primeros pasos que un practicante o alguien que tiene un interés por esta tradición, sobre todo desde el aspecto turciano, que se está haciendo como cada vez más conocido y más difundido, sería recomendable que dé? Es una pregunta espinosa, porque frente a lo que voy a decir, muchas personas de pronto van a quedar un poco choqueados, pero creo sinceramente que la mejor manera de aproximarse al sendero turciano es inicialmente seguir los pasos que siguió Odin. O sea, Mucho que les pese. sí. Sabes que de alguna manera la magia está muy vinculada a los mitos y los mitos, más que historias ficticias, son narrativas de algo que te dan pistas o que te dan señales. Y esto se presenta en el folclore, que es como ese conocimiento vivo de los pueblos, pero también lo encontramos en esas viejas historias, en esas viejas fuentes que por años han estado allí, siendo preservadas y que en ellas hay muchas claves como tal. Entonces, Odin tiene un esquema de 9 pasos en los que él desarrolla todo su proceso de aprendizaje, o lo que llamaríamos en tiempos modernos y en palabras de Mircea Eliade, de su iniciación. Y entonces Odin, por ejemplo, el primer acto de poder que realiza es el sacrificio como tal. Y entonces pues se da la muerte de Ymir y con su cadáver, al ser diseccionado, crean otras realidades. Una versión de las Edas nos dice que crean Midgarder con el cadáver de Ymir. Y la otra versión de las Edas, entre la Edad mayor y la menor, nos da a entender que crean es los otros mundos. Pienso que ambas opciones son válidas, simplemente es un asunto de interpretación, pero esta idea de que a través de la muerte surge nueva vida, es ese proceso de transmutación que se da propiamente en la naturaleza, y creo que Odin lo establece muy bien. Entonces, técnicamente el primer acto de poder de Odin es el Blood como tal. Es el propio Blood, es el propio sacrificio, la propia ofrenda, y de ahí empieza, ¿no? Como su proceso iniciático. Luego ya obtiene las runas, ese es el segundo paso. Y lo que vamos viendo en todo el esquema de aprendizaje de Odin es que sus diferentes maestros son todos gigantes. Entonces es muy interesante porque él va directo a la fuente. Él sabe que los gigantes son los poseedores del conocimiento primordial, del conocimiento mágico. Esto en las palabras de Clive Tooley, ellos son los regentes o rectores de la naturaleza. Y entonces, al ver esto, simplemente Odin pues va con los maestros más pro,
que son los seres más antiguos y ellos aprenden. Entonces, hay dos opciones. Una, que sigamos un sendero odinista, un sendero odínico, en donde somos devotos de Odín y le hacemos reverencia a Odín como tal. Y él vendría a ser como un intermediario para acceder a ese conocimiento por medio del proceso votivo, por medio de la devoción, de las ofrendas. Y la otra parte es llevar un proceso odiano. Y entonces entendemos por odiano el hecho de que replicamos las mismas acciones de Odín, pero no necesariamente nos estamos vinculando a Odín. Claro, recorremos su camino, pero no le rendimos culto, ¿no? Seguimos su estela. Exacto, es como, yo siempre hago la analogía como si fueras a la universidad. O sea, tú puedes ver un doctor y el doctor es muy bueno, el doctor es increíble, es un médico increíble, pero entonces tú ves dónde aprendió ese doctor. Y entonces ves que ha ido a 3 o 4 universidades y ha tenido tales y tales maestros. Tú puedes aprender de ese doctor, pero eso no significa que tú lo vayas a alabar o que tú lo vayas a cultuar, sino simplemente dices, ah, pues si este doctor aprendió en estas universidades, pues yo voy a las mismas y de ahí también aprendo. Y entonces ya lo que empiezas a hacer tú es equipararte, ¿no? O sea, estás desarrollando el mismo nivel de proficiencia o habilidad. Entonces, lo que le diría a las personas que quieren entrar en el sendero thursiano es que primero elaboren esos mismos pasos que desarrolló Odin. Habrán personas que de pronto estén viendo esta entrevista y digan, bueno, pero yo sí trabajo con Odin y sí me gusta la parte de los Osatur y sí me conecto con los dioses, bueno, pues bienvenido. Pero si hay personas que de pronto ven la entrevista y quieren desarrollar esa parte thursiana, mi sugerencia es desarrollen los mismos pasos, pero no hay necesidad de cultuarle. Bien. Esto me conecta con otra pregunta. Me conecta con dos preguntas en realidad. Por un lado, ¿qué implica para vos, desde tu mirada y tu recorrido, la adquisición de saber y poder mágico? Y por otro lado, si con esto, porque cuando hablamos de sendero a la mano izquierda, hablamos de un sendero de liberación, de alguna forma, un sendero de extinción, podríamos llamarlo, ¿podemos hablar de una forma de mística nórdica? ¿Qué pensás al respecto de eso? Ok, esa también es una pregunta amplia. Pienso que hay diferentes formas de abordarlo y claro, nosotros vamos a ver que en diferentes culturas se encuentra el mito de la liberación. O sea, esto no es algo aislado, es algo que está en diferentes culturas. Entonces, lo que encontramos, por ejemplo, en la tradición tántrica hindú, es que ellos conciben que los seres humanos estamos en este plano de existencia, pero que hay un distractor que impide nuestro desarrollo de conciencia. Esto a ellos lo llaman Maya, que es la ilusión. Y entonces es esa ilusión que permea los sentidos, es esa ilusión que te atrapa de alguna manera, que te distrae del proceso espiritual. Y entonces pues siguen el camino de Shiva o siguen el camino de Kali. Y dentro del mito de Shiva es muy impresionante porque él cultiva o llama a una deidad que se llama Agni, que es una deidad previa al hinduismo, es una deidad védica, y llama el fuego de Agni en su Aina, o en su Aina Chakra o en su tercer ojo, y con el fuego de Agni, con ese ojo ígneo, incinera a Maya, incinera la ilusión. Y de esa manera él como que sale, ¿no? O sea, sale de la ilusión. En la parte budista encontramos que ellos a este esquema, a esta contención o a esta restricción, la llaman samsara. Y entonces sabemos que está la rueda, que la rueda tiene 6 mundos y que los diferentes seres, demonios, fantasmas, animales, humanos, semidioses, dioses o ángeles, todos están dentro de esa rueda, ¿no? Y están en un proceso cíclico, continuo. Y entonces el proceso de ellos consiste en salir de la rueda
y cesar con el proceso de existencia dentro de estos planos causales. Pero ¿qué pasa en estas dos tradiciones? Pues que las personas que se liberan en el tantrismo pues son denominadas mahasidas o grandes sabedores o grandes sabios, y en la parte búdica, en el budismo pues se les denomina budas. Y encontramos también nociones antiguas como en el gnosticismo, que ellos consideraban que había un plano de la materia, que era el kenoma, y entonces estamos acá en este plano de la materia, y ellos creen que el plano de la materia es como una suerte de cárcel, y entonces hay un carcelero, y ese carcelero ellos lo conciben como, Como el demiurgo. el demiurgo, ¿no? Esto creo que viene de Basílides, de Basílides o de Valentino, no me acuerdo muy bien la fuente, bueno, me perdonan si fallo en la fuente, pero conciben la idea del demiurgo, y entonces la idea es volver al pleroma, ¿no? Como a esa potencialidad espiritual que no está vinculada como a este sistema, y ellos también concebían la idea del renacimiento y de la metempsicosis y todo esto. Ya para la parte nórdica, encontramos que ese mito de la liberación se presenta específicamente en la parte turciana. Y entonces, pues, vemos que los gigantes, Jormungandr, Fenrir, Hel, Loki, Volunder, incluso las mismas Valkyriur, o las Valquirias como Sigurdriva, que era una de las favoritas de Odin, son atados o contenidos o padecen una sujeción o emprisionamiento por parte de los dioses. Entonces, esto, como lo decía al principio, no es un evento aislado, ¿no? Es el mito de la liberación en diferentes culturas. Y en la parte nórdica, los dioses son técnicamente los que protegen el cosmos, los que obvio protegen el cosmos y protegen a la humanidad. Y buscan de alguna manera en esa pequeña isla que es el cosmos mantener todo el orden. Y los gigantes de alguna manera son los agentes que buscan salir de ese aspecto. Particularmente existen varias nociones, y es ahí donde entraría lo que tú mencionas de la parte mística. Entonces, ¿qué ocurre si me libero? ¿Qué pasa si me libero desde la perspectiva turciana? Y lo cierto es que no hay una respuesta única, es decir, no hay una única salida de esto. No, y Entonces, aparte me imagino que si de alguna forma alguien ya lo experimentó por algún medio, difícilmente podemos recurrir a su experiencia, digamos, ¿no? O a su experiencia de la liberación. sí, hay referencias escritas e historias reales que son datadas dentro de las sagas y registros puntuales que hablan de este tipo de seres que se les denomina Trildir o Lausnari. Y entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, hay como algunas posibilidades, ¿no? O sea, podríamos hablar de cuál es el fin de seguir la tradición turciana y hacia dónde nos lleva todo esto. Entonces, entendemos que este es el plano de todo lo creado, mas no implica que es todo lo existente, ¿cierto? Coincidimos en eso. La tradición nórdica habla de una multidimensionalidad. O sea, hay diferentes seres y para mí esta idea del árbol de los mundos, de Osgarder y Vanaheimer y Swartolfheimer, son estados de conciencia, ¿no? Que algunos pueden interpretar efectivamente como planos espirituales. Bueno, nosotros vemos que los más populares es que cuando alguien muere, quiere ir a Valhall, o quiere ir a Folkvanger o a Sesrumir, es decir, al salón de Froya, al salón de Odin, y estar con los Berserker y todo eso. Y eso es completamente respetable, cada quien puede elegir. Y hay unas condiciones especiales para acceder, ¿no? Entonces se supone que para acceder al Valhall debes Morir en batalla, principalmente. claro, pero hay unas herramientas del folclore sueco que mencionan que si quieres entrar al Valhall, en el momento de tu muerte debes llevar las botas de alguien que haya muerto en batalla y eso te da acceso.
Entonces es otra forma. Muy indirecta, claro. Sí, o sea, hay ciertos truquillos para poder acceder. También mencionan que un hombre viejo, que ya llega a una alta edad, si se lanza de un acantilado, si comete suicidio ritual, también tiene acceso a Valhall. Y esto es lo que vemos en Midsommar, ¿no? O sea, Sí. toman esto en la película y lo ejemplifican ahí, que me parece excelente la Y peli. además es visto como un acto honorable, ¿no? Sí, es que no tiene nada, o sea, ya llegaste a los 70, 80 años, ya técnicamente sí puedes decir que eres un guerrero de la vida y ya de alguna manera realizarlo, pero obvio, aún llegando a esa edad, el cometer suicidio implica unas cargas fuertes, o sea, tienes que estar preparado en todos los niveles para realizarlo. Pienso yo que no se puede realizar bajo un estado de depresión o un estado de angustia, porque eso te conduciría a otros estados de conciencia más bien de otra índole, más de baja resonancia. Claro. Con lo cual tiene que ser un acto de plena conciencia y un acto de plena valentía. Claro, claro, o sea, no cualquier persona que se suicide va a Valhall, ¿no? O sea, ya Claro. tienes que haber... Ojo, vamos a aclarar por si las dudas, no estamos Sí, haciendo apología al suicidio. sí, no, para nada. Además que me gusta que, por ejemplo, en la película en Midsommar dan un número muy particular que es el número 72, ¿no? Dicen que solo a los 72 años de edad puedes realizarlo. Es posible que esta sea simplemente una interpretación del productor o director de la película, pero me pareció muy interesante porque 72 es 24 veces 3. Claro. Entonces sería como desarrollas 3 veces tu ciclo rúnico y luego sí tienes derecho a ir al otro lado, ¿no? Interesante eso de hacer 3 vueltas al ciclo Exacto, para exacto. poder complementar eso y llegar a ese acto ritual. Sí, eso me pareció muy chévere. Pero entonces, aunque estas son las versiones más populares, encontramos pues que desde la perspectiva azurciana hay entonces otras opciones. ¿Quiénes van a Valhall? Los guerreros más fuertes, los que tenían mayor coraje, mayor enjundia, y que Odin de alguna manera podía llamar a sus tropas. De los que se apropia, digamos. O sea, Sí, los que le son funcionales a su cometido. claro, la Edda menciona incluso que Odin utiliza un tipo de runas que se llaman Sakrunar, runas de disensión, runas de conflicto, y si él veía que habían dos caudillos que eran amigos pero eran muy fuertes, él sembraba runas de disensión para que pelearan entre ellos y se mataran, y de esa forma él cogía el alma del que él elegía. Entonces, un poco canalla por parte de Odin, pero pues sabemos que los dioses tienen sus propósitos, ¿no? Entonces, ok, tenemos estas opciones, pero pensemos entonces, ¿qué pasa con los guerreros que fueron los más pro, que fueron a batalla y que no cayeron en el campo? O sea, ¿qué pasa con esos guerreros? ¿A dónde van? ¿En dónde llegan? Entonces son enviados a Helheimr directamente. Y de alguna manera se concibe que muy posiblemente estén en el Nagelfar, en este barco hecho de huesos en donde van todos los guerreros del mundo de la muerte a invadir Midgarder. ¿Por qué? Porque no fallaron. O sea, ellos nunca cayeron, ellos mueren de vejez. Que es Claro, lo pero siempre fueron guerreros. Sí, dicen que son Sot Daudir o Eli Daudir, muertos, o sea, mueren de viejos o mueren de enfermedad, pero no cayeron en batalla. Entonces, eso los recolecta Hel. Entonces, ahí hay una primera posibilidad, ¿no? Entrar en lo que son denominados los Heliar Sinnar o esos campeones de Hel, como tal, o esos acompañantes de Hel. Esa sería la primera opción. La segunda opción es que el noveno mundo de Hel es llamado Nibelhel. Y entonces en Nibelhel van los dioses. De hecho, cuando va Balder muere, aunque hay una pugna entre dioses y gigantes, hay un respeto y hay una hospitalidad. Entonces, cuando Hermoder va a tratar de negociar o sea, el que Balder pueda retornar
porque Frigg le dice que ella le dará como su bien más preciado, le dará un gran premio a aquel que pueda convencer a Hel de que suelte a Balder. Pues Hermoder va y cuando llega encuentra es un salón techado con escudos, lleno de oro, anillas de oro, el más precioso hidromiel del inframundo. O sea, encuentra un salón Sí, sí, digno de los más nobles personajes, ¿no? Exacto, y él dice, o sea, barriles enteros de hidromiel cubiertos con escudos. Entonces él dice, ¿para quién es este salón? Y él le dice, es para Balder. Eso ocurre en Nibelheim. Entonces, en Nibelheim, ¿quiénes van? Van los dioses, van los gigantes que mueren, están allí, o sea, podríamos decir que ese es el más alto estrato del reino de la muerte. Y de hecho, allá están enterradas, al oeste de Nibelheim están enterradas todas las Volur, todas las Volvas, incluida Gulveig, está enterrada allí, y eso se relata en el Baldersdrömer, en los sueños de Balder. ¿Y qué ocurre? Que también están los Vaundir-Mother, o los Vaundir-Men, que son los hombres malignos. Pero entonces, ¿quiénes son los hombres malignos? O sea, ¿cómo te ganabas ese título? Y entonces son aquellos que cometieron transgresiones espirituales. ¿Cuáles transgresiones? Que estaba prohibido. Entonces, para saber cómo es un Vaundir-Men, nos tenemos que remitir no a las Edas, no a las sagas, sino a los códigos legales, a los libros de las leyes. Y entonces ahí nos describen cuáles eran los actos de criminalidad. Entonces, un Vaundir-Men es una persona que practicaba necromancia. ¿Cómo? Estaba prohibido que un hombre sacara los huesos de la tumba de una persona que no fuese de su linaje. O sea, estaba prohibida, era castigado, era penado profanar tumbas. Tú podías ir y sacar los huesos de alguien de tu familia y no había ningún problema, pero si lo hacías con el de alguien más, ya eras descastado, ya eras un utlaki, o un varger, un lobo, un criminal, un paria. Esa era una. 2, el quemar los templos o destruir de alguna forma los templos o las estatuas de los dioses. Es decir, la acción iconoclasta, el rompimiento de ídolos o símbolos sagrados, era también algo muy mal visto. Y por último, la práctica de Seider, la práctica de hechicería. Si un hombre practicaba Seider, mal. Sabemos que el rey Harald Bluetooth quemó a uno de sus hijos por practicar Seider. Por practicar Seider. Sí, es que efectivamente perdían un título social, perdían una posición social y quedaban como completamente desterrados, ¿no? Por fuera de los lindes de la sociedad. A diferencia de la Völva, por ejemplo, de la figura femenina como practicante de Seider, que si bien también vivía en los lindes de la sociedad por fuera, era mucho más aceptada su figura, ¿no? A mí me parece que las mujeres siempre han estado en mucha ventaja, tienen mucho poder. O sea, la mujer siempre me ha parecido que a nivel mágico, desde su parte de anatomía hasta su parte cultural, por lo menos en el norte, tenía grandes ventajas para el aprendizaje de la magia. Porque la mujer podía aprender de Seider y podía, o sea, de hechicería, de estos aspectos más chamánicos, pero también podía aprender de runas. Y hay una estrofa de la Solar Liud, de la Canción del Sol, en donde mencionan que Njordr, el dios del mar, el rey de los Vanir, tiene 9 hijas, siendo la mayor Krepbor y la menor Listbor, o viceversa. Pero entonces ahí también entraría Froya, y que ellas tallan runas o tejen conjuros rúnicos sobre el cuerno o la cornamenta del alce. Y entonces eso nos dice, eso implica que ellas, o sea, también manejan runa galdra, también manejan magia rúnica, pero aparte de eso son maestras del Seider. Y nadie las está quemando, nadie les está haciendo nada. O sea, bueno, salvo a Gulveig.
Siempre de las brujas, sí, pero ya Pero sabemos. bueno, ya hablando un poco más a carácter histórico, digamos, ya Tácito menciona lo importante de la función de las mujeres en relación a la magia y como ellas, al poder leer tanto las fases de la luna como ser practicantes de hechicería, sus augurios eran muy atendidos, ¿no? Y eran muy respetadas sus palabras. Sí, sí, exactamente. Entonces, para cerrar la idea, puedes ir a Nibelheimer y entonces en Nibelheimer o en el mundo de las nieblas ocultas que está regentado por Hel, que es el más alto estrato, en donde están dioses y gigantes muertos, pues también están los más poderosos hechiceros. ¿Dónde queda este lugar? En Helheimer, en el mundo de la muerte. ¿Y dónde está en Helheimer? Está contenido, es el inframundo, es el sótano de Nibelheimer, del mundo de la niebla, y estos están en Ginnungagap, o sea, estos están fuera del aspecto creacional. Todo lo que esté contenido en Ginnungagap ya se considera que está propiamente en ese proceso de liberación como tal. Entonces, si el Valhall es el estado de conciencia o el sitio a donde van las almas de los guerreros más altos en el cosmos, de los guerreros más poderosos, Nibelhel sería el sitio donde van los hechiceros o los magos más versados. Esa es la segunda opción. Entonces, tenemos el Nagelfar, tenemos Nibelhel y tenemos otras dos o tres opciones. Una es ir a Utgarder, que es el cerco exterior, es donde viven gigantes y trolls. Y entonces eso significa que te puedes convertir en un troll o te puedes convertir en un gigante. ¿Cómo se hace? Por medio de la acción del bloat. Está dicho, y de hecho uno de los reyes noruegos declaró que nadie podía hacer un bloat a un muerto porque se iba a convertir en Trildir, se iba a convertir en un troll. Y entonces tenemos la historia de un caudillo que se llama Eirik Olaf Geirstada Olver, como Eirik Olaf, el elfo de Geirstad. Y entonces ocurre que este era un hombre que era muy bonante, o sea, durante su vida no hizo falta nada, todo de alguna manera, cultivos, cosechas, todo fluyó bien. Y entonces cuando él muere, pues las personas dicen, le vamos a hacer un montículo funerario y le vamos a empezar a ofrendar y a sacrificar en el montículo para que nos siga trayendo riqueza. Pero entonces las personas de los condados aledaños llegaron en el momento en que él muere y dicen, oigan, nos enteramos de la muerte de Olaf o de Eirik y queremos también tener parte de esa riqueza, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, bueno, pues dividamos el cadáver. Entonces de un condado se llevaron un dedo, una mano, una pierna, lo que fuera, o sea, estas reliquias. Casi como las reliquias de la muerte, podría. Y que también encontramos muchísimo en el catolicismo, que tienen partes de santos o el cráneo o lo que sea, y lo que hicieron fue dividirlos y generaron entonces más montículos. Resulta que las personas continuaron ofrendando por mucho tiempo y todo el mundo siguió recibiendo mucha, mucha abundancia. Luego llegaron los cristianos y al ver esta práctica se aterrorizaron. Claro, la prohibieron por completo. Y entonces empezaron a llamar a Olaf como el elfo de Geirstad, porque empezaron a ver apariciones, empezaron a ver sucesos sobrenaturales, algunas personas decían, me asustaron, me jalaron las patas, ¿cierto? O sea, decían, los espíritus chocarreros me están espantando, y le atribuían esto a este personaje. Pero lo que nos describen es que por medio del bloat, por medio del sacrificio y la ofrenda, en el túmulo funerario, esa persona se va a convertir en un elfo o se va a convertir en un troll. Y entonces al convertirse en un troll, pues ese troll tiene el acceso a Utgarder. Tiene acceso directo a Utgarder, es decir, en el momento en que te haces un gigante o un troll, tienes acceso a Utgarder. Y entonces, por medio del proceso devocional o votivo, impulsas la energía para que esa persona pueda ir a ese cerco exterior. Esto lo encontramos en otras tradiciones, como es la tradición tibetana o en donde se practica los métodos del Bardo Thodol, en donde
por medio de la lectura del libro, Sí. guían al alma de la persona para que salga de la rueda de samsara. Bueno, Sí. pues es el mismo principio, por El medio medio de liberación por la escucha. De hecho, Exacto. una de las cosas que recitan los monjes es que el muerto no quede atrapado en las ilusiones del samsara, ¿no? Como en esas creencias en las que tenía que lo vienen a buscar con esa forma, ¿no? Al católico lo viene a buscar a alguien vinculado al catolicismo, según el credo, esas fuerzas del samsara toman la forma de tu creencia y te siguen envolviendo. Exactamente. Entonces, ese sería el tercer lugar, ir a morar. Y entonces, ¿cuál es el regente de Utgarder? Pues el regente de Utgarder es Utgardaloki. Y entonces, pues ya a él lo llaman Almikil, todopoderoso. Y lo llaman Odlinger, príncipe. Y ¿Vos Konungo. considerás, perdón que te haga un paréntesis ya que lo mencionaste, considerás a Utgard-Loki como un aspecto de Loki, del Utgard? O sea, el Loki, digamos que en el mito donde Loki y Thor se encuentran con Utgard-Loki, ¿sería Loki encontrándose con Loki? Sí, completamente. O sea, cuando hablamos del Loki, el Loki que entra en los demás mundos, que entra a Osgarder, que entra al mundo de los dioses y que viaja dentro del árbol, ese Loki de alguna manera está en cierta medida reducido por la influencia cósmica, ¿cierto? Es un Loki que es funcional, pero que está jugando en terreno ajeno, ¿no? No está en su tierra, no está en su nivel, sino está jugando en el terreno de los dioses y está en el cosmos. Y pues como su nombre lo indica, Lukian, o sea, es su raíz en protogermánico, es el cerrador, es el que viene a dar cierre a toda la historia. Por eso en la poesía escáldica lo llaman Sagna Hredir, aquel que mueve las historias. Entonces, Loki tiene diferentes aspectos y cuando ya él cumple su cometido, él aparece como Utgarda Loki, ¿no? Como el Loki del cerco exterior, pero entonces en el cerco exterior no están los poderes cósmicos, por eso allí él es Almikil, él es todopoderoso, al punto que Thor intenta hacer muchas cosas, pero él teje Sjónhvarfingar, ilusiones mágicas ópticas, y simplemente juega con Thor. No, Thor no logra tocarlo. Es tan poderosa su magia que simplemente no logra llegar a él. Entonces sí, son el mismo personaje. Y eso lo vemos conectado directamente en la Gesta Danorum, donde esta fue escrita en latín y Saxo Gramático se refiere a este personaje que está metido en una cueva, que hay serpientes, que hay otros gigantes, que está encadenado, que tiene cuernos debido a que el veneno de las serpientes goteó tanto sobre su cabello que lo endureció y le salieron cuernos. Allí lo llaman Ugarthilocus en latín. Y esa es una forma de decir Utgarda Loki. O sea, es más que confirmado que O sea, Utgarda. lo asocian directamente, lo mencionan directamente como el mismo ser. Exacto, entonces sí, es como la versión más pro de Loki, ya el Loki que no está limitado por la parte cósmica, y entonces irías a morar allí. Existen otras opciones, que es ir a donde nadie puede ir, ninguno de los dioses puede entrar, ni nadie que no pertenezca allá, y es Muspelsheimer, el mundo del fuego, pero entonces allí ya es un proceso disolutivo completo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un vehículo que es nuestra conciencia, y nosotros por medio de la magia y de las prácticas espirituales aprendemos a entrenar ese vehículo en voluntad y atención. Es decir, hay un continuo mental que nosotros vamos desarrollando. Todas las prácticas, las runas, los Galdrastavir, el Utiseta, las meditaciones, el Blood, todo es un proceso de entrenamiento para que llegado el momento de muerte nosotros sepamos hacia dónde dirigir eso, a dónde queremos llegar. Entonces, las personas dicen, bueno, pero si trabajas con los gigantes inmediatamente vas a dejar de existir. Hay que tener en cuenta algo. Una cosa es salir del plano cósmico, entrar en los estados primordiales y morar en el vacío, y otro es la naditud. Entonces, cuando estamos en el estado de vacío, nuestra conciencia puede prevalecer.
y entonces prevalece en nivel Hel como un muy poderoso hechicero, o permanece en Nagelfar como un guerrero, o prevalece en Utgarder como uno de los Hirdmen o guardias reales de Utgardaloki, o eso sería en el estado de vacío, o puedes tocar el aspecto de naditud, que ya sería la definitiva no existencia, y eso sería en el fuego de Muspel. Allí simplemente ya sería por completo eliminar tu proceso, o sea, disolución completa. Entonces no hay un blanco y un negro, sino que hay un degradé, hay una escala en la que tú te puedes mover. Las referencias de las sagas mencionan que los Trildir tienen acceso a Utgarder, o sea, ya no están sujetos al Enderboring o al ciclo de renacimientos, pero pueden volver a Midgarder. Y de hecho, se hacían acuerdos con los entre magos o sacerdotes y las personas que iban a morir, y hacían pactos. Entonces decían, yo te voy a ayudar a convertir en un trolo gigante y te voy a ofrendar sin fallo, pero tú has de volver y me vas a ayudar con riqueza y me vas a ayudar con abundancia, o vas a proteger a mi familia o lo que sea. Y habían pactos de acuerdos de este tipo. Y entonces las personas tomaban eso. Entonces si una de las personas moría, pues el otro le ofrendaba, le sacrificaba, lo empoderaba, y cuando el otro llegaba al otro lado y ya se había sentado, entonces volvía a ayudarle. Claro. Entonces, simplemente hay diferentes formas, y entonces dentro de esa mística turciana pues hay diferentes procesos, diferentes posibilidades. Bueno, justamente una de mis preguntas tenía que ver con eso, si siempre hay como una dependencia votiva de los gigantes, o si este proceso de liberación puede ser a través de la propia voluntad. Porque esto me conecta con el hecho de qué pasa si una persona quiere acercarse a los gigantes y los gigantes lo rechazan. Eso puede ocurrir. Por eso. Y entonces, en la parte nórdica no hablamos de iniciación. O sea, como un acto directamente ritual, o sea, como ocurre en estos grupos paramasónicos, o sea, de lo que es masonería, rosacrucismo, templarismo, en donde hay un ritual iniciatorio y todo esto. No hay algo como eso. No. Pero sí es claro que el primer acto iniciatorio es el bloat. Y entonces lo que la gente no practica y no entiende es que cuando vas a hacer el bloat, tú tienes que haber aprendido a desarrollar tus Hlutir o tus lotes de adivinación, que pueden ser las runas, o tu bloat spawn, que son los lotes del sacrificio, y con ellos es que tú tienes respuestas concisas de las deidades. Entonces, cuando uno hace su primer bloat a los dioses, uno pregunta, ¿les gustó mi sacrificio? Y te van a decir, no. Ok, ¿qué hace falta? Más cerveza, más leche, más hidromiel, más sangre, más canto, hasta que ellos queden satisfechos. Cuando han sido satisfechos, entonces se les pregunta, ¿cuál de los dioses me puede aceptar? ¿Cuál de los dioses me tomaría? Para convertirse en una especie de full Troy. Sí, o sea, ¿cuál me quiere acompañar? Para que tú puedas recibir el nombre teofórico de la deidad. Y entonces ya preguntas, ¿Odin? No. ¿Freya? No. ¿Heimdallr? Sí. Entonces ya dices, ok, soy hijo o hija de Heimdallr. Pero es lo que les preguntas a ellos. Y ahí sabes que te están aceptando. O sea, ahí sabes que de alguna manera ellos te reciben. Entonces lo mismo pasa con los gigantes. Puedes hacerles una ofrenda, te presentas y luego miras cuál de ellos te acepta. Si te rechazan por completo, si ninguno decide aceptarte, pues el sendero turciano por ese momento no va a ser tu camino. Puede que más adelante sí, o puede que en definitiva nunca no. Pero sí puede ocurrir, claro. Y lo cual no significaría tampoco que uno no pueda buscar como el medio de la liberación igualmente, ¿no? No, puede ser por otras vías. Hay algo muy particular, y esto viene de las narrativas de Joseph Campbell, y a mí me gusta ponerlo muy presente, o sea, lo enseño mucho en Salmántica y se lo repito mucho a mis alumnos,
Y es que No, no son mis autores de cabecera, de hecho. Hay que tenerlo siempre presente. se menciona que la magia es la vivificación del mito. Claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectarnos con una deidad y empezamos a ofrendarle a esa deidad y empezamos a realizar las mismas acciones de la deidad, nosotros nos estamos convirtiendo en la deidad misma. O sea, hay un proceso de autodeificación o de auto gigantización, por decirlo así. Y entonces, en la medida en que vas replicando esas mismas acciones, así como lo hablábamos de Odin, pero entonces Jormungandr tiene sus propias acciones, Fenrir tiene sus propias acciones, Hel tiene sus propias acciones, Loki y Angerboda tienen sus propias acciones. Entonces, si tú replicas ese sendero, si tú replicas ese camino, esos actos de poder son lo que van a ir generando apertura o expansión de tu propia conciencia. Y es ahí donde viene el empoderamiento. Entonces, la propia liberación no solo ocurre por medio de la devoción o del cultuar, aunque esta es una de sus vías, pero no solo se presenta por eso, sino por medio de la acción. Es la acción consciente, las acciones particulares que te conectan directamente a ello. Cuando realizas las mismas acciones de la deidad, tú en parte te conviertes en la deidad. Claro, hay como un acto de apoteosis, diría Kant. Exactamente. Y entonces, pues simplemente llegado el momento, llegadas las nupcias con la eternidad, llegado tu momento de muerte, pues se entiende en todos los aspectos que has cumplido con esas acciones y ya se sabe hacia dónde se dirige tu conciencia. Imagino que los gigantes pondrán a prueba la voluntad de aquel que desea acercarse a ellos, ¿no? Sí. En los Faldar Deilir, en los significados ocultos de las runas, hay un significado oculto de la runa Thurs que me gusta mucho, que es Thursaround, que se llama la ordalía de los gigantes. Y sí que te ponen espinas, sí que te ponen piedritas, cáscaras de banana, o sea, juegan contigo un poco y te ponen a prueba de muchas maneras. Son maestros duros, pero también cumplen lo que prometen, ¿no? O sea, si ven el sacrificio y ven el esfuerzo, claro que la recompensa llega. Y entre más sincero es el proceso, más afable es la respuesta. Hablamos bastante de la figura de Loki, en este caso también mencionamos a Utgarda Loki, como su aspecto fuera del cosmos. Me gustaría tocar un poco el papel de lo femenino dentro de la tradición, sobre todo de un personaje tan importante que es Gulvik, o Angerboda, o Heider, en sus múltiples, o Aurboda, en sus múltiples aspectos. ¿Cuál sería la función, digamos, el quehacer, digamos, de estos personajes femeninos? Y vamos a hablar también, me gustaría hablar un poquito de Hel, o me gustaría profundizar también un poco en el concepto de Heldrod Minbara, ¿no? De la reina Hel. Y me parece también acercarle a la gente este otro costado. Ok. Bueno, este es un tema un poquito extenso, pero creo que podemos, obviamente, concentrarnos en lo más importante y es esto. Bueno, hay dos figuras femeninas que son las más importantes dentro del sendero thursiano. La primera es Angerboda, que es la portadora del dolor, eso es lo que traduce su nombre, y es porque ella ocasiona dolor a los dioses, ¿no? Ella sabe dónde golpear, ella sabe dónde dar. Resulta que cuando los dioses asesinan a Ymir y diseccionan su cuerpo, que esa es la principal transgresión de los dioses hacia los gigantes, ellos crean el cosmos, crean sus templos, crean sus salones, crean todo bellísimo, o sea, todo dentro de estos aspectos cósmicos materiales lo crean de forma increíble, pero ellos saben que cometieron un error, o sea, ellos saben que de alguna manera va a venir una represalia y que los van a atacar. Entonces, para prevenir eso,
Odin idea un plan muy astuto y él dice, bueno, pues vamos a invitar 2 de cada raza a Osgarder, como para pues, Compensar, digamos. sí, que A haya ver si los paz. tenemos favorables, claro, a ver si se olvidan de la muerte de Ymir. Sí, entonces los vamos a tratar súper bien, los vamos a consentir, entonces llaman a 2 gigantes, 2 elfos, 2 enanos, o sea, traen 2 de cada uno, ¿no? A Osgarder, pero también lo hacen con una doble intención y es que si aceptan el que vengan, pues los van a poder utilizar como rehenes. Y entonces ya si intentan atacar, pues dirían, bueno, al que manden, si nos hacen algo, amenazamos con matarlos. O sea, son muy astutos, ¿no? El caso es que cuando esta invitación ocurre, pues los gigantes dicen, ok, están llamando a 2 de nosotros, vamos a enviar 2, pero no pueden ser cualquier 2. O sea, tienen que ser los gigantes más pro, los que sean los más habilidosos, astutos, sagaces y que puedan generar la caída de los dioses. Entonces dicen, ok, vamos a enviar a una de las manifestaciones o expresiones de Angerboda, que es Gulveig, y vamos a enviar a Loki. Entonces envían a esta pareja, pero entonces Angerboda y Loki se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, esto lo leemos entre líneas cuando vemos toda la historia édica y las referencias anexas de sagas y otras fuentes, cuando lo vemos todo ya así como con un zoom out, ahí encontramos cuál es la trama que hay detrás, porque si lo vemos así de cerca, Se ve muy fragmentado, sí. y en Se desorden. pierde el detalle. Exacto. Entonces ellos dicen esto, dicen, tenemos que poder entrar al cosmos sin que los dioses puedan matarnos. ¿Qué podemos hacer? Entonces Loki piensa y dice, bueno, pues yo hago un juramento de sangre con Odin y de esa manera, al ser su hermano de sangre, no me pueden agredir, no pueden hacer nada. O sea, no me pueden atacar porque ya somos hermanos de sangre y esa sería una propia transgresión dentro de las leyes cósmicas. Es decir, Loki discierne cómo utilizar el sistema contra el propio sistema. Claro. Entonces encuentra ahí ese bache legal. Dime. Se infiltra. Sí, completamente. Y por el lado de Angerboda, es decir, los dioses y gigantes tienen la capacidad de tener como expresiones de sí mismos en diferentes planos. Podríamos decir que son, sí, expresiones, manifestaciones, avatares, entre comillas, de sí mismos en diferentes planos. Entonces lo que dicen es, para proteger a Angerboda la vamos a enviar al Bosque de Hierro, al Jornvidr, que es un lugar completamente inaccesible. El único que en medio se ha podido acercar allí a cazar Ylgiar, a cazar mujeres lobo, es Thor. Pero aún así es un lugar muy inhóspito y los dioses no se van a meter ahí. Entonces la enviamos allí. Entonces Angerboda queda contunida en Jotunheimr y Loki sí entra, pero junto con Gulveig a Osgarder. Y es ahí donde empieza todo, ¿no? Entonces Loki y Gulveig empiezan a generar saboteo interno, empiezan a generar disputas o complicaciones. Y entonces ese rol de lo femenino empieza por ser la aperturadora, o sea, la mujer o las brujas o las gigantas son las aperturadoras, son el alfa del proceso disolutivo. ¿Cuál es el propósito principal? Incinerar el árbol. ¿Qué pasa si se incinera el árbol? Que por un momento cesa como esa influencia cósmica sobre todos los seres y los que quieren salir del árbol salen. Pero el árbol es una metáfora para nuestro propio aspecto interno que nos vincula demasiado al cosmos. Entonces, si yo incinero mi árbol interno, si yo incinero el Yggdrasil, estoy liberándome a mí mismo de esos vínculos con el cosmos. Entonces, Angerboda viene a ser el alfa de ese proceso, el inicio. Ella viene a encender la chispa, viene a encender la llama. Particularmente, todas las brujas y gigantas, como son sus diferentes manifestaciones, Gulveig, Heider, Aurboda, Skjalgerder y Hyrrokin, que son las 5 manifestaciones de Angerboda, cada una de ellas
en cada renacimiento, porque los dioses las van quemando, las queman 3 veces. La Edda menciona Trisvar Brendu, Trisvar Borin, 3 veces quemadas, 3 veces renacidas. Estas gigantas en cada renacimiento van mellando el poder de los dioses por medio de la intriga, por medio de la sagacidad, por medio del conocimiento, por medio de diferentes factores, pero al mismo tiempo estas gigantas venidas de Angerboda tienen una fuerte corriente sexual. Podríamos decir que ellas son, o sea, Angerboda es la iniciatriz de Loki en el concubinato, en el fylgjulag, en el amancebamiento. Y entonces ella es la maestra que le va a enseñar a Loki los aspectos del Seider y los aspectos de cómo consumir el corazón y de cómo él se puede empoderar. Entonces ella funciona como una transmisora e iniciadora de los conocimientos, pero a la vez le ayuda a Loki a generar otras fuerzas y poderes. Esto quiere decir que si Loki pone la semilla, la mujer es la multiplicadora de esa semilla. Si Loki busca, o la parte masculina busca aprender un arte, la mujer va a ser la transmisora de ese arte. Es decir, en ese sentido, el aspecto femenino que viene de Angerboda trabaja mucho con la fuerza del Eros. Y entonces, ¿qué es el Eros? Es la energía de vida, es la energía de vitalidad, es el ímpetu físico, es el aspecto sensorial, pero no es un Eros orientado a la vida misma, sino es el Eros orientado a la causa de la liberación. Entonces, no se trata de llevar un proceso inhibitorio, sino de utilizar todo ese poder, esa corriente femenina y sexual, o ese conocimiento oculto para esa causa de liberación, o sea, no perder el objetivo de la liberación. Entonces, Angerboda se expresa en eso, ese es el Eros, y ella es el inicio. ¿Qué pasa al final en el Ragnarok? Que Jormungandr, Loki, Garmer, Fenrir, Loki, todos entran, o sea, son cinco gigantes, Surtur, entran en combate con los dioses y ellos matan a los dioses. De hecho, al final Surtur sale victorioso e incinera el árbol por un tiempo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si las gigantas son el alfa, son lo que inicia el incendio, los gigantes, la parte masculina, es el fin. Y todos los gigantes van a cometer Sjálfsvorn, es decir, todos ellos se van a sacrificar en combate, no les importa, pero con tal de cumplir el propósito. Después de que el árbol es incinerado y de que muchos se liberan, ¿quién permanece en el bosque de hierro? Angerboda. Ella sigue allí, ella no muere, ella es imperecedera, ella cumplió con su labor y se mantiene allí. A mí me parece chistoso porque a veces ves estos videos de TikTok en donde una persona entrevista a varias mujeres y le dice, si tuvieran que elegir entre su vida y la de su esposo, ¿usted qué elegiría? Y todas las mujeres dicen, no, mi vida, a mi esposo que se lo quede. Y cuando le preguntan a los hombres, si tuviera que elegir entre su vida y la de su esposo, ¿usted qué elegiría? Elige la de su esposa. Eligen, no, ellos dicen, no, llévenme a mí, yo protejo a mi esposa y a mi familia. Y pienso que eso es un impulso natural, ¿no? El hombre es protector, pero también tiene ese carácter de autosacrificio muy fuerte. Claro. Sí, pero, a eso me quería referir. Sí, el hombre tiene esa tendencia más al autosacrificio en ese sentido. Entonces, la mujer, ¿qué rol representa en este caso? Pues es la preceptora y receptáculo principal del conocimiento oculto. Es la preceptora y receptáculo, es la maestra y la preservadora. Y tengo una pregunta, ya que estás hablando de los personajes femeninos y hablaste del lago. ¿El practicante masculino realiza alguna especie de hierógamos con estas potencias femeninas? Sí, pero es que ocurre en muchos niveles. O sea, aquellos que van a entrar en la parte mágica sexual tienen que entender que por medio de este contacto van a ir vinculándose con la otredad.
con lo que está más allá. Claro. O sea, la magia sexual es una de las herramientas más potentes que hay dentro de la magia. No es algo que se deba tomar a la ligera. Y no es lo que presentan los magos modernos de simplemente hacer un sigilo y llenarlo con ciertos fluidos y ya eso fue magia sexual. No. O sea, cuando se tienen los conocimientos adecuados, este hierosgamos, o como lo llaman en el norte, este filiula, este concubinato, implica que los practicantes deben estar iniciados y lo primero es que tienen que aprender a convertirse en serpientes. Y ese convertirse en serpientes se ve mencionado dentro de las Edas, en la historia en donde Odin se transforma en serpiente, entra en una montaña y yace con Gunlod. Con Gunlod, sí. Y entonces el convertirse en serpiente tiene unos métodos, pero la Volsunga Saga nos da las descripciones de esos métodos, pero hay que leer un poco entre líneas. Acá ya estoy diciendo dónde buscar. Sí, de hecho te voy a hacer una pregunta en relación a eso que a mí me quedó pendiente cuando hicimos el live de Instagram y hablamos un poquito de Gunlod y de Odin. Viste que tenemos dos versiones. Tenemos la versión de Snorri, de la Edad Menor, y tenemos una pequeña versión, ahí bastante escondida, en el Hobomol, sí. que se lo menciona. A mí siempre me llamó mucho la atención algo que se dice en el Hobomol, y es que Odin hace un pacto con Suttungr, sí, y lo rompe, y deja a Gunlod llorando, dice. sí. Después van los Jotnar al Asgard para ver si Odin había vuelto, para ver si estaba vivo o si Suttung lo había matado. ¿Cómo interpretarías esto? Pienso que hay varias posibilidades y es el hecho de que sabemos que cuando Odin se va de Gnitbjörg, que es la montaña en donde está Gunlod y Suttungr, él se lleva consigo el Odrerir. Él se lleva consigo esta bebida mágica que despierta los sentidos. El Odrerir es como el agitador de la inspiración, ¿no? Entonces sabemos que caen unas gotas y estos permean a los poetas o a los sabedores y bueno, él vuelve a Asgardr. Y entonces lo que quieren saber es si Odin murió en el proceso porque, esto lo explica más Snorri, y es porque Thiazi venía persiguiéndolo. Claro. O sea, Thiazi toma en cierta medida la forma del águila y como que llega. Esa es una interpretación que hay ahí, pero lo cierto es que el que lo persigue. Es que ahí hay variantes, ¿no? Ah, ok. Y Suttungr tiene también varias interpretaciones. Johan Lager o Ekortum, que sigue mucho también las descripciones de Viktor Rydberg, tiene la idea o propone la idea de que Suttungr y Surtr son el mismo. Mira. Y entonces ahí vemos que dependiendo del carácter, pienso yo que el hecho de que fueran como a intentar checar si de pronto sí lo había logrado o no, sería de pronto como para ver si el Odredir se puede recuperar o ver si de alguna manera podrían aún neutralizar a Odin. Pero estas serían interpretaciones. Sí, claro. Sería algo como más personal, ¿no? Sí. Creo que si hay algo fascinante de este camino es la cantidad de interpretaciones posibles que podemos llegar a generar para nuestras prácticas espirituales, ¿no? Creo que en definitiva cada línea, incluso entre los senderos más turcianos hay diferentes miradas o beben por ahí de otras influencias o tienen otras consideraciones y creo que esto enriquece muchísimo la tradición. Ciertamente no sé qué es lo que está pasando con la tradición que está despertando tanto interés, pero bueno, ciertamente me genera mucha alegría que eso esté pasando también. Somos varios que estamos felices con ello y pienso que hay algo muy hermoso dentro de la tradición nórdica y es que no es dogmática. Claro. No está constitucionalizada de ninguna forma. Entonces, simplemente surgen sabedores, hay diferentes interpretaciones, diferentes puntos de vista y tú puedes aprender y tomar lo que sientas que te sirve.
para ti. Por eso las Edas no pueden ser tomadas de ninguna manera como un texto sagrado o como una forma bíblica, porque es que no es dogmático. O sea, no puedes decir palabra de Odín o algo así, nada de eso. O sea, simplemente tú las lees y hay diferentes niveles de entendimiento de la Edda. Pienso que hay tres niveles en los que se debe leer la Edda. La primera es leerla en su sentido literario, ¿no? Entonces lees las versiones del Erate, que son bellamente traducidas, y él las traduce de una forma muy poética, muy hermosa, o las puedes leer en inglés o en cualquier otro idioma, pero es eso, es entender la historia, ¿no? Es entender lo que se cuenta allí. La segunda forma ya entra a detectar la parte poética y entonces debes leerla con la estrofa en nórdico antiguo y la traducción al lado. Cuando haces este procedimiento vas a encontrar que en varias partes de la Edda están utilizando métricas poéticas específicas. Y entonces vas a encontrar que en algunas estrofas, por ejemplo en el Lokasenna, hay estrofas en donde están utilizando Galdralag, que es esta métrica poética mágica. ¿Y qué pasa cuando están utilizando Galdralag? Pues que la persona está lanzando un conjuro. Un conjuro. Y entonces, cuando ves esto en este aspecto, en el Lokasenna, Loki y Odin están hablando en Galdralag. Eso quiere decir que están intercambiando conjuros, están lanzando cosas con magia. Mientras se insultan. Mientras uno lo trata de marica al otro, se van lanzando algo. Exacto, y se están tirando magia. Entonces ahí uno dice, oh, hay otro nivel que no había visto antes, y es que cuando lo leo en la lengua materna, cuando lo leo en la lengua original del norte, hay una parte poética mágica que está activa, y sabemos que los Galdrar están compuestos de rima y aliteración. Entonces ahí está la clave, ese es el segundo nivel. Y por último, el último nivel en el que lo leemos es que a través de las Edas encontramos lo que la misma Edda menciona, que son los Osrunar o los Jotnarunar, que son los misterios de los dioses y los misterios de los gigantes. Y es que te dan conocimiento mágico o espiritual, que en estos tiempos diríamos esotérico, sobre los aspectos de la realidad y entonces cómo gobernar o cómo dirigir o cómo transformar ciertas fuerzas. Entonces, para el que sabe leer entre líneas, va a detectar que muchas partes de la Edda te están dando instrucciones sobre cómo hacer las cosas, sobre cómo desarrollar los procedimientos. Lo que pasa es que también la gente a veces busca todo muy masticado, pienso yo, como todo ya muy digerido, con sus pasos, o sea, todo el mundo quiere como el manual de dummies. Pero pues el conocimiento mágico requiere un esfuerzo. Si realmente quieres saber, tienes que esforzarte. No, y aparte, aparte de estas claves que aparecen en la Edda, creo que también hay algo que las relecturas te va dando, y es que hay que alejarse o salir de toda traducción en un momento, ¿no? Donde tenés que ir directamente al texto original. Por ejemplo, no sé, cuando Odin se inicia con Vafthrûdnir, para llegar a que están las Jotnar, ¿no? Las Jotnarunum, como las nombran ahí, o las Godarunum, hay que salir de la traducción. Uno ve la traducción y vos decís, bueno, ahí menciona algo de los secretos, pero hay que tener como cierta perspicacia para, ¿qué secretos son estos? ¿No? Y ir un poco más allá. Quizás por ahí creo que la parte que más desafío le genera a las personas, porque obviamente la lengua tiene sus complejidades y hay que tener mucha determinación para meterse y meterse y meterse y meterse y meterse cada vez más. Es cierto, pero pienso que eso es hermoso. Mira, yo llevo 22 años en este camino y todavía sigo aprendiendo y no me canso. O sea, para mí es increíble que siempre tienes algo que aprender. O sea, no se limita a algo, sino siempre tienes algo que aprender, siempre puedes integrar algo, entonces eso de alguna manera te fortalece, porque vas adquiriendo nuevas habilidades, conocimientos, entonces
Es bien interesante. Sí. Hermano, déjame decirte que admiro la memoria que tenés para retener los conceptos en nórdico antiguo. Es increíble eso y te lo agradezco, agradezco el comentario y el piropo, pero te reirás que nunca me puedo acordar de las fechas de cumpleaños de mis amigos. Se me dificulta completamente. Así que es muy loco, puedo recordar textos de grimorios, de viejos libros, de viejas fuentes, pero no soy capaz de recordar fechas de personas cercanas. Sí, a mí con algunas cosas me pasa similar, me puedo acordar algunos poemas de memoria y sin embargo con las fechas soy un desastre. Es muy interesante eso. Bueno, pero eso también tiene que ver con esta fascinación poética. Hablando de esto, te voy a hacer una última pregunta y con esto vamos a cerrar, hablando de poética. Pero una pregunta que tenía ganas de hacerte y aprovecho cada encuentro, me quedaría 10 horas hablando con vos, pues me gusta aprovechar cada encuentro que tenemos porque realmente me enriquezco y aprendo mucho y siempre me vuelve a motivar como la curiosidad por seguir indagando. Hablando de poética y hilvanando la poética con las runas, ¿no? Sin dudas. Hay algo en lo que vengo pensando bastante, sobre lo que vengo dándole bastante vuelta, que tiene que ver con cómo los poemas van cambiando según la época, según el lugar, según el momento, según los diferentes poemas rúnicos, ¿no? Y a su vez también los conceptos, cómo se van generando conceptos a partir de los Faldar-Deli. ¿Crees que se pueden generar nuevas metáforas en relación a los significados de las runas? Y con esto no me refiero a irse completamente, ¿no? Como pasa en muchos manuales que uno dice, o sea, hacen asociaciones como demasiado libres, pero ¿crees que se pueden generar nuevas metáforas poéticas en relación a las runas más allá de lo que ya está dado por la tradición? Completamente, completamente. Es decir, si vemos la Snorra Edda y leemos el Escolte Skoparmol o el arte de la poesía escáldica, Snorri nos está indicando cómo realizar poemas y cómo construir Kenningar. Y cuando leemos los poemas rúnicos, muchos están plagados de Kenningar. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el poema de la runa Os, entonces dicen Os Aldin Gauta. Entonces, el estuario o el dios es el viejo Gauta. ¿Y quién es el viejo Gauta? Pues Odin. Odin. Y entonces ahí ya decimos, ok, hay un tema que es muy interesante, y es que nosotros podemos hacer poemas rúnicos en nórdico antiguo o en islandés, pero también los podemos hacer en español, si conocemos la métrica del Galdralag. De hecho, es obligatorio que construyas tus propios poemas rúnicos, así sea en español, de cada una de las runas. Es una de las tareas que nosotros ponemos en AIR. O sea, deben construir poemas siguiendo el Galdralag en español, y de esa manera tú generas tus propios conjuros y tus propias poesías para trabajar con las runas, siguiendo rima y siguiendo aliteración. Y entonces no estás limitado por la lengua, estás limitado por tu inspiración y la técnica. Entonces es eso, pero sí, tú puedes constituir todo nuevo, o sea, sin problema, es algo muy personal. Ya en estos tiempos se entiende que el conocimiento está vivo, que el conocimiento no se trata de una ofrenda únicamente al pasado, sino que hay que tomar ese conocimiento y encauzarlo nuevamente para generar nuevo. Entonces, claro. Sí, traerlo al presente, darle como una continuidad al pasado, ¿no? No es hay una frase que dice algo así como, la tradición no es un culto a la ceniza, sino mantener el fuego vivificado, ¿no? Y creo que la tradición del norte está vivificando mucho ese fuego y se está generando mucho material nuevo, mucho contenido. También se está como saliendo un poco de las fuentes más disponibles
para generar otras formas de conocimiento a partir de los estudios folclóricos, de las traducciones posibles que se van generando de los manuscritos islandeses, o de las mismas narraciones, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Y mira que es muy chévere porque en todos los viajes que he tenido al norte, siempre han sido súper inclusivos. O sea, los escandinavos son gente también muy afable y en ningún momento me han dicho, oye, pero tú por ser latinoamericano, nada, nada. O sea, siempre muy abiertos. Antes se ponen felices de que tú quieras aprender de su cultura y preservarla, porque sabes que hay muchos conocimientos que se pierden con el paso del tiempo, y el hecho de ver que hay gente interesada en esto es excitante o emocionante para ellos. Entonces, la tradición en esa medida es muy incluyente y todos pueden participar. Simplemente hay que estudiar y ver qué granito de arena podemos poner o contribuir. Claudio, quedo sumamente agradecido por este nuevo encuentro. Realmente creo que fue la reivindicación que necesitábamos, también para hacerlo llegar a las personas y que las personas puedan escucharte con la calidad que te mereces. Realmente estoy muy agradecido de tu trabajo, muy buenos los videos nuevos que estás haciendo, creo que hoy lanzaste uno, me parece, en relación a las runas. Muy bueno eso, realmente sos un referente y sos una persona que yo en lo particular admiro mucho en el buen sentido, ¿no? Como yo te veo y me motiva mucho seguir aprendiendo, y también veo cuánto me queda por aprender, y eso me va encendiendo como esa chispa y ese fuego interior. Así que quedo siempre muy agradecido a tu trabajo. Ojalá en algún momento pueda leer tus obras, a las que todavía no pude llegar, pero es un pendiente que tengo ahí presente. No, gracias. O sea, es un placer, es un gusto el que estas invitaciones y estas charlas que tenemos, realmente las disfruto mucho, y siempre feliz de estar aquí contigo, con las personas que te acompañan y te siguen y te apoyan en tu sendero y en tu trabajo. Y nada, seguimos adelante compartiendo. Agradezco todo el apoyo que me has brindado en redes, todo lo que las personas pues siempre están dispuestas a colaborar, y pues aquí estaremos al pie del cañón. Y por supuesto le agradecemos a las personas que nos escuchan y que siguen teniendo este interés, ¿no? Y que a su vez personas nuevas que van despertando este interés y que me lo hacen saber. Y que eso también es una buena motivación para seguir fomentando estos encuentros y estas voces. Los últimos programas estuvimos charlando activamente con otras tradiciones, porque también me parecía interesante como acercarle a las personas practicantes serios de otras tradiciones, pero ahora estoy como encaminado a volver hacia la tradición del norte y seguir profundizando en esas raíces. Genial, increíble. Muchas gracias, hermano. Te mando un abrazo enorme. Siempre un placer encontrarme con vos. Igualmente, un abrazo gigante a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por haber sido parte de un nuevo programa de Vigamol. Seguinos para continuar profundizando sobre los conocimientos de la tradición de los pueblos del norte.